Bienvenidos a la segunda temporada de Nissan On Air. Ya estamos al aire. En el momento en que quieras escuchar, desde donde estés, el podcast de Nissan América del Sur te invita a conocer la trastienda y las nuevas ideas sobre la movilidad, el diseño, la tecnología y la cultura, por supuesto, en las voces de especialistas de Latinoamérica. Abróchense los cinturones. Cada episodio es un viaje imperdible. Recuerden seguir al podcast y tocar el icono de la campana para recibir las notificaciones de cada nuevo capítulo. En la medida que la sociedad evoluciona, se transforma con una dinámica que impacta a todos los que formamos parte de ella. En este contexto, la búsqueda de la diversidad, la equidad y la inclusión se ha convertido en el centro de atención para las organizaciones de todo el mundo. Ahora más que nunca, las compañías tienen un rol primordial para lograr un cambio sostenible a largo plazo en términos de diversidad y de inclusión. Ese valor agregado que implica pertenecer al grupo y sentirse único. Hoy vamos a conversar sobre la importancia del cambio que supone trabajar en un entorno inclusivo, equitativo y diverso, donde podamos vernos sin etiquetas de géneros, culturas, religiones, edades o nacionalidades. Para entender el rol de las mujeres en este contexto, invitamos a Alejandra Ferman, directora de Comunicaciones Corporativas para Nissan América del Sur, y a Teresa Pérez del Castillo, consultora de ONU Mujeres para América y el Caribe. Nissan On Air. Bienvenida, Alejandra. Un placer poder contar contigo en este episodio de Nissan On Air, donde vamos a tratar un tema que definitivamente está en boca de todos: la diversidad, la equidad y la inclusión en las empresas. ¿Qué significan estas tres palabras? Muchas gracias, Maxi. La verdad que es interesantísimo el tema porque cada vez está ocupando más lugar en la agenda del negocio. Y estas tres palabras tienen definiciones muy claras. Cuando hablamos de diversidad tiene que ver lo que somos nosotros como seres humanos en su más amplio rango, sea religión, sea raza, franja etaria, que eso difiere de lo que es la igualdad de condiciones que tenemos frente a nuestros ámbitos laborales. Hablamos de equidad también porque vamos buscando esas herramientas que tenemos que acercar a cada uno como seres humanos para obtener la misma igualdad de resultados, aunque las condiciones difieran. Pero déjame, Maxi, ir un paso más allá. Y hay una cuarta palabra de la cual no se habla tanto, no se conoce tanto, pero es tan importante como las tres anteriores, que es belonging o pertenencia. Y tiene que ver con cómo nos sentimos valorados en las organizaciones y cómo nos identificamos, cómo somos quienes realmente aportamos con nuestros propios valores a los valores de la organización y al propósito. Y hay una consultora americana que trae realmente unos datos muy interesantes y tiene que ver con dos indicadores. Aquellas compañías que trabajan con esta cuarta palabra tienen un 56% más de incremento en la performance del trabajo. Mientras tanto, también tienen un 43% de mejora e incremento en su rentabilidad cuando tienen un board o un equipo de liderazgo diverso. ¿Qué es una cultura diversa, equitativa e inclusiva en las organizaciones? Creo que es lo que hoy la mayoría de las organizaciones están buscando, que es la representatividad. Tener un organismo que sea vivo y que sea plural. Y eso va de la mano con una serie de prácticas, políticas y programas para realmente dar fiabilidad de que las minorías se sientan representadas y de que cada uno pueda ser quien es, aportando valor en su día a día con sus mejores capacidades y talentos. Y ahora, Alejandra, en este contexto, ¿cómo impulsan las organizaciones el progreso hacia la diversidad, la equidad y la inclusión? ¿Y desde qué perspectiva se aborda la igualdad de género? Definitivamente creo que es un trabajo conjunto, academia, público-privado, ONGs y todo el tercer sector. Hoy nadie puede crecer sin crear un ecosistema colaborativo de trabajo.
Y en esa definición tiene que ver realmente los acuerdos o alianzas que uno puede ir tejiendo en el ámbito privado. En el caso de Nissan, por ejemplo, en abril de este año firmamos el acuerdo con ONU Mujeres de los principios de empoderamiento femenino. ¿Qué significa esto? Que nos comprometemos como organización en nuestros 4 países de acción a respetar y a promover cada uno de estos principios que promuevan el liderazgo femenino, el desarrollo de carrera y la igualdad de oportunidades para las mujeres. Pero quisimos hacer mucho más y para eso nos apoyamos también en programas de mentoring que empezamos a desarrollar a nivel de región y también a nivel de Américas. Nos apoyamos también en trainings y capacitación en el Día de la Mujer, pero no porque seamos mujeres, sino también integrando a los hombres y esto que a veces no se habla tanto, que es las masculinidades. Cuánto nos aportan y nos enriquecen las diferentes miradas. Y obviamente con programas de desarrollo tenemos algo llamado Pathfinder, que te puede sonar conocido por el nombre de uno de nuestros productos y vehículos, pero que tiene que ver con la etapa de autoconocimiento y cómo cada una de nosotras como mujeres podemos desarrollar y tener compatibilidad con la vida laboral y personal. ¿Qué rol juegan en esta construcción quienes ocupan puestos de liderazgo en las empresas? Creo que es un rol definitivamente necesario para que se puedan crear nuevos ámbitos de trabajo. Tienen que ser lo que se llaman los gatekeepers, los que abran las puertas para que tanto desde el proceso de recruiting o cuando se están buscando gente en el mercado, se tenga esta perspectiva de género abierta, como durante todo el proceso de ingreso a una nueva compañía y después obviamente optimizando el proceso de desarrollo de carrera y llegando a niveles donde hoy están muchos de los hombres sentados y queremos tener más representatividad femenina. Al final, Maxi, esto no debería ser una cuestión de géneros, sino de elegir los mejores talentos para las mejores posiciones. Y para ir cerrando esta charla, ¿qué estrategias implementan las empresas para achicar las brechas? Déjame contarte que en Nissan, además de las capacitaciones, los entrenamientos, los programas de mentoring dedicados, armamos grupos de voluntarios de empleados. Hoy tenemos 4, uno dedicado a discapacidad, otro dedicado a todo lo que es la comunidad LGBTQ+, otro adicionalmente que está específicamente dedicado a mujeres y se llama Women Power o W Power. Y lo que hace este grupo de voluntarias, en total tenemos más de 100 en toda la organización, es empezar a detectar no solamente mejores prácticas y traerlas desde afuera para integrar nuestro ecosistema de negocios, sino también detectar cuáles son las oportunidades internas para trabajar sobre esos puntos de contacto. Y en esto, el plan que tenemos con ONU Mujeres, aprobados por ellos, más el compromiso firmado por todo nuestro equipo de liderazgo, hace que sea una iniciativa que suceda y que se pueda medir con resultados. Muy interesante y muy lindo encontrarte, Alejandra. Muchísimas gracias por participar en este nuevo podcast de Nissan On Air. Un placer, Maxi, y la verdad esperamos que cada vez más empresas se sumen a estos espacios. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast Nissan On Air. No te olvides de darle seguir y activar la campana para recibir las notificaciones de cada nuevo episodio. En este capítulo también nos visita Teresa Pérez del Castillo, consultora de ONU Mujeres para América y el Caribe. Hola Teresa, muchas gracias por estar hoy con nosotros justamente para charlar sobre un tema que está en boca de todos, pero que a la vez requiere un cambio de paradigmas cultural y un trabajo constante con toda la sociedad. A ver, empecemos con una definición, si te parece. ¿Qué significa la diversidad, la equidad y la inclusión? Bueno, muy buenos días a todos. Maxi, encantadísima de estar en este podcast. Sin duda es un tema que nos preocupa, que nos ocupa, que nos interesa, la diversidad, la equidad y la inclusión. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de diferencias en el talento y en la forma de ser de todas las personas. Muchas veces hablamos de diversidad y pensamos en personas quizás en una situación de discapacidad o con una orientación sexual determinada, pero diversidad en realidad somos todas las personas. Todas las personas, seamos de la condición que seamos, somos distintas entre nosotras y por eso a eso se refiere diversidad. Cuando hablamos de inclusión ya es ir un pasito más, ¿no? Incluir quiere decir realmente integrar esas diferencias, ¿no? Entender
entender que somos diferentes, que somos complementarios, y cuando hablamos de inclusión es, bueno, ¿cómo gestionamos esa diversidad para que todas las personas nos sintamos parte de un equipo, de un grupo? Y después equidad, cuando hablamos muchas veces de equidad, y yo particularmente trabajamos en equidad de género, hablamos de qué forma gestionamos algunas políticas, algunas prácticas para que las personas que aún no se sienten incluidas o que se sienten diferentes, que no se sienten parte de un equipo, realmente lleguen a esa inclusión, a esa integración. Entonces, más o menos por ahí va la diferencia entre los términos. Obviamente el género es la primera diversidad, ¿no? Cuando hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de personas complementarias que deberían gozar de las mismas oportunidades y de los mismos derechos. No siempre se da en la vida social y en las empresas tampoco, entonces por eso es que desde ONU Mujeres en particular trabajamos en temas de igualdad o de equidad de género. ¿Qué rol juegan en esta construcción justamente organizaciones como esta, como la que vos formás parte, ONU Mujeres? Mira, nosotros en el sistema de Naciones Unidas, y esto haciendo apenitas un poquito de historia, las Naciones Unidas ya tienen 75 años, en realidad se fundaron pensando en preservar la paz del mundo, ¿no? Ese fue como el primer cometido. Pero después, claro, empezamos a reconocer problemas en las sociedades, en las economías, en los países, en los cuales tiene que haber alguien que sea objetivo, que sea neutro, que pueda trabajar junto con gobiernos, sociedad civil, empresas, en solucionar los problemas que nos aquejan como humanidad, ¿no? Entonces, ese es un poco el rol de una organización como las Naciones Unidas, ¿no? Hay toda una parte que es normativa, que tiene que ver con bajar lo que se habla en la Asamblea General a las realidades de cada uno de los países. Hay una parte más coordinada, ¿no? De coordinación entre agencias del sistema de Naciones Unidas, en el caso nuestro con enfoque de género, y después hay una parte más programática, ¿no? De programas que bajan a la realidad todas estas normas internacionales vinculadas a los derechos humanos, a la igualdad, al fin de la pobreza, al fin del hambre, etcétera. Trabajamos en programas específicos que lo que buscan es justamente que esa cuestión más teórica o más normativa baje a la realidad de las personas y que las personas gocen de sus derechos y de sus oportunidades. Estamos hablando, por supuesto, también del mundo corporativo, ¿no? Y la pregunta que sigue justamente es ¿qué estrategias implementan las empresas para achicar las brechas? ¿Cómo podemos desde el terreno individual y colectivo contribuir en este sentido? ¿Cómo aborda una organización como ONU Mujeres este tema? Bueno, mira, Maxi, ahí yo creo que es importante que sepan, Naciones Unidas en realidad, y como te contaba hace un ratito, arrancamos trabajando mucho más con los gobiernos y con la sociedad civil, ¿no? Hace unos años empezamos a hablar de objetivos de desarrollo sostenible, probablemente muchos de ustedes ya se han escuchado hablar o hayan visto ese cuadrito de muchos colores que son los objetivos que nos van a permitir ser sociedades sostenibles y que este mundo exista de acá a varios años, ¿no? Históricamente, como te decía, trabajamos más con los gobiernos, con la sociedad civil. De un tiempo a esta parte, el sector privado, las empresas, el mundo corporativo se ha vuelto un aliado clave para las Naciones Unidas. ¿Por qué? Por un dato muy, muy básico, que es que el 90% de los empleos en el mundo están en el sector privado. Entonces, si nosotros queremos cambiar el mundo como sistema de Naciones Unidas y queremos trabajar por el desarrollo sostenible y no subimos en esa cruz a las empresas, vamos a llegar mal o peor o lento. Entonces, que empresas como Nissan y como tantas otras se sumen a colaborar y a dar su grano de arena y a trabajar en pos de estos objetivos también. ¿Cuáles serían los pasos para comenzar a construir una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, pero no solo en las empresas, sino en otros ámbitos, el académico, el profesional? Para mí lo primero es entender que hay un problema, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que la peor parte del problema es no ver un problema, ¿no? Entonces, yo creo que identificar que hay un tema sobre el cual tenemos que trabajar es fundamental. Desde el punto de vista de la igualdad de género y de la diversidad, nosotros desde ONU Mujeres lo primero que proponemos es una adhesión o un compromiso con los que le llamamos los WEPs, que son los principios para el empoderamiento de las mujeres, porque es una sigla en inglés, Women Empowerment Principles. Son 7 principios que lo que brindan es una orientación, una plataforma guía para que las empresas incorporen esta mirada de género en su gestión corporativa. Quería preguntarte si se perciben avances en todo esto. ¿Vos notás que hay avances concretos?
El primer avance es que estamos hablando de este tema, ¿no? Eso ya es un avance. Pero también a nivel global, fíjate que a nivel global tenemos más de 6.000 empresas comprometidas con estos principios. Empezar por un diagnóstico es como la recomendación que siempre damos a las empresas que quieren arrancar y sumarse a este camino. Teresa, te mandamos un fuerte abrazo. Encantados, y muy didáctica la charla. Un gusto charlar contigo. No, pero por favor, muchísimas gracias a ti, Maxi, y a toda la gente de Nissan que nos trajo hasta acá. La verdad que ha sido un placer estar este ratito conversando con ustedes. Y bueno, un saludo a toda la gente de América Latina que sé que nos escuchan atentamente en este podcast. Un abrazo. Llegamos al final de este capítulo. Los invitamos a seguir el podcast Nissan On Air para conocer todas las novedades sobre esta fascinante industria con un nuevo episodio cada 15 días. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Toca el botón seguir, activa la campana, así te llega siempre la notificación cuando sale un nuevo capítulo. Soy Maxi Palma y te espero en el próximo Nissan On Air.